Alejandro Herrera colocó la taza de café sobre el escritorio y desplegó la carpeta con los documentos, sintiendo esa familiar pesadez en el pecho que siempre aparecía cuando se sumergía en los casos más complicados. La gris luz de octubre se filtraba por las ventanas del despacho en la octava planta, creando extrañas sombras en el suelo de parqué e iluminando las pilas de dictámenes médicos y peritajes que en las últimas semanas habían convertido su habitualmente impecable espacio de trabajo en una auténtica batalla contra la burocracia y el sufrimiento humano. El caso contra Farm Invest crecía cada día, nuevas pruebas, nuevos afectados, nuevas muertes por medicamentos falsificados. Lo que había comenzado como un caso relativamente sencillo sobre un medicamento defectuoso se estaba convirtiendo gradualmente en la investigación de un esquema a gran escala que afectaba no solo a la producción, sino a toda la cadena de suministro de productos farmacéuticos. Alejandro llevaba trabajando en casos similares 18 años, pero nunca se había encontrado con un alcance tan grande de actividad criminal. Sacó de la carpeta la fotografía del envase del medicamento, sosteniéndola a la luz para examinar mejor los detalles de la impresión. Externamente, el fármaco parecía un original perfecto, impresión de calidad, holograma de seguridad, incluso la tipografía era idéntica a la auténtica. Pero el análisis químico, realizado en un laboratorio independiente, había mostrado la terrible verdad: en lugar del principio activo, las pastillas contenían tiza común con colorantes y componentes aglutinantes. Los pacientes tomaban placebos, creyendo que se trataban de enfermedades graves, mientras la dolencia progresaba implacablemente, destruyendo sus organismos desde dentro. Alejandro recordó el rostro del primer cliente que se dirigió a él por este caso, un hombre mayor llamado Basilio Rodríguez, que había perdido a su esposa tras un tratamiento ineficaz con medicamentos cardíacos falsificados. Los ojos de una persona que comprendió que su cónyuge podría haber vivido si no fuera por la codicia y la negligencia criminal de la empresa farmacéutica. Precisamente esa mirada le obligaba a trabajar 14 horas al día, revisando montañas de documentos y buscando cada pista que pudiera ayudar a conseguir justicia. Alejandro, ha venido Óscar Vidal, la secretaria se asomó al despacho, abriendo con cuidado la maciza puerta de roble. Valentina Jiménez llevaba 5 años trabajando con Alejandro y había aprendido a determinar sin error cuando su jefe estaba profundamente sumido en reflexiones sobre un caso. Sabía que en esos momentos era mejor no molestarle sin extrema necesidad, pero Moreno era un caso especial, la única persona a quien Alejandro recibía a cualquier hora del día o de la noche. Moreno entró con un maletín de cuero gris en la mano, que a lo largo de los años se había convertido en su compañero inseparable. Cabello canoso peinado hacia atrás con esmero, rostro serio y concentrado. Durante 12 años había trabajado como detective privado para Alejandro, y en ese tiempo habían llevado a cabo juntos investigaciones de decenas de casos complicados. Alejandro había aprendido hacía tiempo a leer sus expresiones, cada arruga en la frente, cada gesto de los labios podían contar sobre los resultados de la siguiente etapa de trabajo más que un informe detallado. ¿Qué has encontrado? Alejandro apartó los documentos y miró atentamente al detective. 7 nuevos casos en el último mes. Moreno se sentó enfrente en su silla habitual y abrió metódicamente el maletín. 3 han muerto, 4 están en estado grave. Todos tomaban medicamentos de la serie número 812. He comprobado, esta serie se fabricó hace exactamente 4 meses y se distribuyó por las farmacias de la ciudad en el transcurso de 2 semanas. ¿Dónde conseguían los medicamentos los afectados? Distintas farmacias, pero el proveedor es el mismo, Medcomercio. Esta empresa trabaja con Farm Invest directamente, sin intermediarios. Moreno colocó sobre la mesa una serie de fotografías de almacenes, tomadas con teleobjetivo. Ayer observé cómo trasladaban cajas de un camión a otro. Ninguna comprobación, ningún control de calidad. Los trabajadores ni siquiera miran el marcado, simplemente trasladan las cajas como mercancía normal. Alejandro cogió la lupa, una vieja lente que le había llegado de su padre, que también había sido abogado, y examinó atentamente las instantáneas. En una fotografía se veían palés con medicamentos, apilados en cajas de cartón sin ningún sistema. Algunos envases estaban abolidos, en otros se veían huellas de humedad. Esto es la violación más flagrante de todas las normas de almacenamiento de productos farmacéuticos. No se respeta el régimen de temperatura, la humedad claramente está excedida. Mira, en esta caja incluso ha aparecido moho. Además, Moreno sacó varias fotografías más, tomadas desde otro ángulo, mezclan intencionadamente los medicamentos originales con las falsificaciones. He seguido todo el proceso.
Un lote, un tercio de medicamentos auténticos, 2/3 de falsificaciones. Y los originales los toman de devoluciones, medicamentos con fecha de caducidad vencida o envases dañados. Alejandro dejó la lupa y se frotó el puente de la nariz con los dedos, sintiendo que se acercaba el dolor de cabeza. El esquema se volvía claro y al mismo tiempo aterrador por su cinismo. La empresa farmacéutica diluía intencionadamente la producción original con falsificaciones para reducir las sospechas de los órganos de control y de los propios pacientes. Si todos los medicamentos fueran completamente falsos, los médicos lo habrían descubierto rápidamente por la ausencia total de efecto terapéutico. Así, una parte de los enfermos realmente mejoraba, lo que creaba la ilusión de un tratamiento normal. Necesitamos testigos entre los empleados del almacén. Personas que estén dispuestas a dar testimonio bajo juramento. Estoy trabajando en ello, pero hasta ahora sin resultados. La gente tiene pánico. 3 ya han dimitido este mes, justo después de mis preguntas discretas. Y dimitieron por voluntad propia, pero vi cómo les llamaron a dirección antes de presentar las solicitudes. Moreno recogió las fotografías en un montón ordenado. Hay sospechas de que en la empresa trabaja un servicio de seguridad que rastrea cualquier intento de obtener información desde fuera. El teléfono de Alejandro sonó con una melodiosa trille, un tono especial que había puesto para las llamadas de su mujer. En la pantalla apareció la foto familiar de Elena, tomada el verano pasado en la casa de campo. Hola, cariño, descolgó el auricular, procurando hablar con voz más suave. Sí, trabajando, como siempre. ¿A qué hora a casa? Sobre las 8, si no surge nada urgente. Bueno, hasta la tarde. Moreno esperó pacientemente el final de la conversación, contemplando los libros en las estanterías. Durante años de trabajo se había aprendido de memoria todos los volúmenes de literatura jurídica del despacho de Alejandro, pero cada vez encontraba algo nuevo en su disposición. El abogado cambiaba constantemente los libros de sitio según la especificidad de los casos actuales. Continuaré con la observación, dijo Moreno, levantándose de la silla. Para el final de la semana debería encontrar a alguien de los antiguos trabajadores. Hay una pista, una mujer que trabajó en el almacén 3 años y hace un mes se fue de repente a casa de unos familiares en otra ciudad. Mañana intentaré contactar con ella. Después de su marcha, Alejandro volvió a los documentos, pero concentrarse era difícil. El caso adquiría contornos cada vez más siniestros, y cada nuevo hecho añadía al cuadro general nuevos matices de actividad criminal. Los dictámenes médicos requerían una evaluación profesional, y a menudo consultaba con Elena por las tardes. Su mujer entendía de farmacología mejor que muchos expertos titulados. En 15 años de trabajo como médica de urgencias había visto la acción de los más diversos medicamentos en situaciones críticas, cuando cada minuto cuenta y un error puede costar la vida a una persona. Alejandro miró el reloj, las 6:30. Quedaba 1 hora hasta el final de la jornada laboral, pero ya no conseguía trabajar productivamente. Los pensamientos volvían constantemente a la conversación con Moreno y al aterrador alcance del crimen que intentaba descubrir. ¿Cuántas personas durante estos meses habían tomado medicamentos falsos? ¿Cuántas de ellas habían muerto sin esperar la recuperación? ¿Y cuántas más morirían mientras él reunía pruebas para el juicio? En casa, Elena ya estaba preparando la cena, aunque faltaba aún media hora para su llegada. Alejandro oyó los sonidos familiares de la cocina, el chisporroteo de la cebolla en la sartén, el golpeteo del cuchillo en la tabla de cortar, el suave canturreo de una canción favorita. El cabello rubio recogido en una práctica coleta, en el rostro se leía el cansancio después de otro turno de 24 horas en el hospital. Trabajaba turnos de 24 horas cada 3 días según el horario, pero incluso en los días libres a menudo recibía llamadas urgentes. En la ciudad faltaban desesperadamente médicos cualificados de urgencias. ¿Qué tal el trabajo? Alejandro besó a su mujer en la mejilla y echó un vistazo a la cazuela donde burbujeaba un aromático Bort. Un turno muy duro. Elena removía la sopa con una cuchara de madera larga, sin levantar los ojos cansados. 3 infartos en un día, 2 intoxicaciones graves por sustancia desconocida, un accidente de tráfico terrible con 5 heridos. 2 personas no llegaron al hospital. Calló, concentrándose en sus pensamientos. ¿Y a ti cómo te va el caso de Farm Invest? Moreno ha encontrado nuevos hechos inquietantes. Resulta que no solo producen falsificaciones, tienen todo un sistema. Mezclan medicamentos originales con falsificaciones en cierta proporción. Un esquema muy astuto, calculado para evitar sospechas.
Elena puso la cazuela en el fogón y se volvió lentamente hacia su marido. En sus ojos Alejandro vio esa expresión especial que aparecía siempre que oía hablar de problemas médicos. Preocupación profesional, mezclada con compasión humana por el sufrimiento de los enfermos. ¿Qué medicamentos concretos están falsificando? ¿Toda la gama o algunos grupos específicos? Glucósidos cardíacos, antibióticos de amplio espectro, medicamentos antitumorales. Alejandro sacó del maletín una lista detallada de medicamentos, compilada sobre la base de análisis de laboratorio independiente. Mira, aquí tienes la relación completa. ¿Te dicen algo estos nombres? ¿Has visto algo parecido en tu práctica? Elena cogió la hoja de papel y recorrió lentamente las líneas con los ojos, reconociendo nombres familiares. Varios medicamentos de esta lista realmente los había visto en pacientes en las llamadas en los últimos meses. La gente se quejaba de la ausencia total de efecto del tratamiento, los médicos en los hospitales no entendían por qué una terapia probada por el tiempo había dejado de funcionar de repente. Muchos doctores lo achacaban a la aparición de nuevas cepas de virus o al desarrollo de resistencia medicamentosa en los pacientes. Son medicamentos muy serios, Alejandro. Son fármacos de necesidad vital. Sin ellos la gente no solo enferma, simplemente muere lentamente. Exactamente eso es lo que está pasando en realidad. Alejandro guardó la lista de nuevo en el maletín, sintiendo cómo se encogía el corazón. En el último año, 23 muertes oficialmente confirmadas, relacionadas con la toma de medicamentos falsos de esta empresa. 23 casos probados. ¿Y cuántos más no han sido detectados? ¿Cuántos han sido atribuidos al curso natural de la enfermedad? En el salón entró Miguel, su hijo de 15 años. Alto para su edad, pero conservando aún la delgadez adolescente. Las gafas de montura metálica fina subrayaban la expresión seria de unos ojos inteligentes, el cabello castaño estaba despeinado después de estar mucho tiempo sentado ante el ordenador. En las manos, una tableta de última generación con unos esquemas y gráficos complicados en la pantalla. Papá, he encontrado algo interesante sobre Farm Invest. Se sentó a la mesa del comedor y giró la pantalla para que su padre pudiera ver. Mira qué indicadores financieros tienen en los últimos años. Alejandro se acercó más, asombrado por la capacidad de su hijo para encontrar información en Internet. En la pantalla había gráficos de rentabilidad de la empresa realizados profesionalmente para los últimos 3 años. Los beneficios crecían de manera estable e impresionante. A pesar de la grave recesión general en la industria farmacéutica, causada por el refuerzo del control estatal y el crecimiento de la competencia. ¿De dónde ha sacado todo esto? ¿Y hasta qué punto se puede confiar en estos datos? Son datos oficiales abiertos del sitio web del Registro Federal de Personas Jurídicas. Más los informes anuales para accionistas que la empresa está obligada a publicar según la legislación. Miguel cambió hábilmente a otra pestaña del navegador. Y ahora mira lo más interesante. Declaran en los informes una reducción del coste de producción del 40% en 2 años. Pero el equipamiento productivo no lo han renovado, lo he comprobado por los datos de las empresas de leasing. La plantilla de empleados no la han reducido, al contrario, incluso la han ampliado. El alquiler por las instalaciones productivas tampoco ha cambiado. Significa que ahorran en lo más importante, en la calidad de las materias primas y los componentes activos, pronunció Elena, poniendo platos en la mesa. Basta ya de trabajar, hombres. ¿Vamos a cenar o vais a seguir hurgando en vuestros papeles y ordenadores? Durante la cena, Alejandro contó detalladamente todas las peripecias del curso del caso, no ocultando a la familia las dificultades y obstáculos que tenían que afrontar. Elena compartía historias de los casos más complicados y memorables en urgencias, procurando no entrar en detalles médicos que pudieran disgustar al hijo. Miguel escuchaba atentamente ambos relatos, haciendo a veces preguntas inesperadamente perspicaces que obligaban a los padres a mirar los problemas familiares desde un nuevo ángulo. La familia Herrera vivía de manera armoniosa y medida, cada uno se ocupaba de su importante asunto, pero las tardes las pasaban siempre juntos en la mesa común. Esta era una regla inquebrantable, establecida en los primeros años de matrimonio. Por muy urgentes que fueran los asuntos, la cena familiar seguía siendo tiempo sagrado para la comunicación y el apoyo mutuo. Mañana tengo otra vez 24 horas en el hospital. Elena recogía la mesa, colocando los platos en el lavavajillas. Si surge algo urgente con tu caso, llámame al móvil. Siempre responderé, si no estoy directamente con un paciente. ¿Y cuándo es el próximo día libre normal?
Después del turno de mañana tengo 2 días completamente libres. Podemos ir a algún sitio los tres juntos con Miguel. Quizás al parque de las afueras o a ese museo nuevo del que habla constantemente. Alejandro asintió y pasó a su despacho doméstico, una pequeña habitación que había acondicionado para trabajar con casos especialmente importantes. El caso contra Farm Invest requería atención constante y análisis minucioso. Los documentos y materiales de la investigación se acumulaban más rápido de lo que conseguía estudiarlos y sistematizarlos cuidadosamente. Cada nuevo hecho establecido abría nuevas preguntas y direcciones para la búsqueda. Cada respuesta obtenida generaba inevitablemente la necesidad de comprobaciones y peritajes adicionales. Elena se acostó pronto, mañana a las 7 en punto empezaba otro turno de 24 horas y necesitaba dormir bien antes del largo y, probablemente, duro día de trabajo. Alejandro siguió trabajando durante más de una hora metódicamente con documentos jurídicos y dictámenes médicos, haciendo anotaciones con rotuladores de colores y componiendo esquemas de interrelaciones entre diversos hechos. Después también se fue al dormitorio. Fuera llovía una lluvia fina de otoño, la ciudad se dormía gradualmente en el ritmo habitual de otro día laborable, sin sospechar qué dramas se desarrollaban en los bufetes jurídicos y en las salas de hospital. Por la mañana Elena se fue al trabajo mucho antes de que despertaran el marido y el hijo. El servicio en la estación de urgencias médicas comenzaba tradicionalmente a las 7 en punto de la mañana y terminaba a las 7 de la mañana del día siguiente. 24 horas de disposición ininterrumpida para salida urgente a cualquier llamada, desde una intoxicación alimentaria banal hasta las operaciones más complicadas de salvamento de vidas en condiciones de campo. La estación de urgencias se construyó a principios de los años 80 del siglo pasado. Y desde entonces no habían hecho ni una sola reparación capital. Pintura desconchada en las paredes de los pasillos, mobiliario viejo y gastado en las salas de descanso, ordenadores de hace 10 años que tardaban 5 minutos en encenderse y se colgaban constantemente. Pero, a pesar del aspecto exterior deplorable, la base de datos electrónica funcionaba correctamente y eficazmente. Todas las tarjetas de pacientes, historias detalladas de enfermedades, resultados de análisis de laboratorio y exámenes instrumentales estaban disponibles a través de terminales fijos a cualquier hora del día. Elena se sentó ante su ordenador de trabajo en la sala de médicos y entró en el Sistema Municipal de Información Médica usando su login y contraseña personales. Como médica de urgencias con mucha experiencia, tenía acceso ampliado a los registros médicos de todos los hospitales y ambulatorios de la ciudad. Esto ayudaba sustancialmente en el trabajo diario, se podía mirar rápidamente la historia de la enfermedad del paciente, conocer las enfermedades crónicas, reacciones alérgicas, medicamentos que tomaba de forma permanente y posibles contraindicaciones para la terapia urgente. La primera llamada llegó a las 8:30 de la mañana. Hombre mayor con dolores agudos en la zona del corazón, dirección en la parte central de la ciudad, tercer piso de una casa vieja sin ascensor. Elena recogió rápidamente el botiquín estándar para enfermos cardiológicos y se dirigió al coche de urgencias de servicio. El paciente resultó ser un jubilado de 70 años llamado Gregorio Vázquez. Se quejaba de fuertes dolores opresivos tras el esternón, disnea con mínimo esfuerzo físico, debilidad general y mareo. De la anamnesis se aclaró que tomaba diversos medicamentos cardíacos desde hacía varios meses por prescripción del cardiólogo del distrito, pero no se observaba mejoría notable del estado de salud, al contrario, la situación empeoraba gradualmente. Enséñeme, por favor, qué medicamentos toma, pidió Elena, midiendo simultáneamente la tensión arterial y auscultando los tonos cardíacos. Aquí tiene, doctora, con manos temblorosas el anciano le tendió varias cajitas con pastillas. El médico del ambulatorio me las recetó, las compré en la farmacia cerca de casa. Las tomo ya 3 meses estrictamente según el horario, y ningún provecho. Solo empeoro. Elena examinó atentamente los envases de los medicamentos. Todos los fármacos eran de producción Farm Invest, y la mayoría pertenecían a esa misma serie problemática número 812 de la que había hablado su marido. Puso una inyección para aliviar el síndrome de dolor agudo, estabilizó el estado del paciente y llamó a un equipo cardiológico especializado para hospitalización urgente en el departamento de perfil. De vuelta a la estación después de la primera llamada, Elena abrió el ordenador y encontró en la base de datos la tarjeta médica electrónica de Gregorio Vázquez. En los últimos 6 meses había acudido 4 veces a urgencias con síntomas cardiológicos parecidos. Tomaba diversos medicamentos cardíacos por prescripción de distintos médicos, pero el estado no solo no mejoraba, sino que empeoraba sistemáticamente cada mes.
Movida por la curiosidad profesional y vagas sospechas, abrió varias decenas de tarjetas más de pacientes con diversos problemas cardiovasculares que habían acudido pidiendo ayuda en los últimos meses. La regularidad que se dibujaba era inquietante y obvia. La gente tomaba medicamentos de producción Farminvest, siguiendo estrictamente las recomendaciones médicas, pero no se observaba el efecto terapéutico esperado en absoluto. El teléfono de servicio sonó durante el breve descanso para comer. En el display se mostraba un número urbano desconocido. Estación de urgencias, doctora Herrera al habla. ¿Elena García? Soy el doctor Pérez, Ignacio Fernández. Trabajo en el Hospital Clínico Central Gregorio Marañón, he oído muchas críticas exclusivamente positivas sobre usted de colegas. La voz sonaba agradable e inteligente, con entonaciones características de una persona educada. Elena intentó recordar a algún médico con ese apellido entre sus conocidos, pero en la ciudad trabajaban múltiples instituciones médicas. Y conocer a todos los especialistas era simplemente imposible. La escucho atentamente, colega. Querría quedar con usted personalmente y comentar una cuestión profesional extremadamente importante. Se refiere a un caso clínico muy complicado que requiere la consulta de un especialista precisamente de su nivel de cualificación y experiencia. Elena reflexionó un momento. Los colegas realmente se dirigían a veces unos a otros pidiendo consejo en casos especialmente difíciles. Esto se consideraba una práctica normal e incluso deseable en la comunidad médica. ¿Puede contar al menos en términos generales de qué se trata? Desgraciadamente, es mejor discutirlo en una reunión personal. La cuestión es de carácter bastante delicado, por teléfono es incómodo y poco seguro hablar. ¿Podríamos vernos mañana justo después de que termine su turno? Sinceramente, mañana después del servicio de 24 horas estaré muy cansada y difícilmente podré percibir adecuadamente información médica compleja. Comprendo perfectamente su situación, pero el asunto realmente no admite demora. 15 o 20 minutos, no más. Puede relacionarse con la vida y muerte de varias personas. Elena accedió a regañadientes a quedar en una pequeña cafetería acogedora cerca de la estación de urgencias. La propuesta le pareció algo extraña e inquietante, pero negarse a ayudar profesionalmente a un colega era simplemente antiético. El resto del día pasó en el ritmo habitual del servicio de urgencias médicas. Llegaron 4 llamadas más, 2 de las cuales resultaron ser falsas alarmas. Pacientes hipocondríacos llamaban a urgencias por malestar insignificante. Un caso fue realmente serio, una mujer joven con un ataque grave de asma bronquial. El medicamento estándar para el alivio del ataque actuó inusualmente débil, hubo que poner una inyección adicional y aplicar mascarilla de oxígeno. De madrugada llegó una llamada a un niño pequeño con fiebre críticamente alta. Los padres preocupados llevaban ya varias horas dando al pequeño antipiréticos, pero no se observaba ningún efecto, la fiebre seguía subiendo. Elena examinó cuidadosamente al niño, puso una inyección y aconsejó encarecidamente a los padres acudir inmediatamente al pediatra de zona por la mañana. Dígame, por favor, ¿qué antipirético concreto le dieron al niño?, preguntó a la madre alarmada. Este medicamento infantil, la mujer mostró una cajita vistosa con la imagen de un osito sonriente. En la farmacia la farmacéutica me aseguró que era el antipirético más eficaz y seguro para niños de esta edad. Elena echó un vistazo al envase y vio el logotipo conocido, otra vez productos de Farminvest. No dijo nada a los padres para no causar pánico innecesario, pero mentalmente anotó otro caso inquietante de total ineficacia de un medicamento de esta empresa farmacéutica. Por la mañana, justo después de terminar el agotador turno de 24 horas, fue a la cafetería acordada El Encuentro, un local pequeño con ambiente hogareño, donde se reunían a menudo los médicos después de los servicios. Ignacio Fernández Pérez resultó ser un hombre de unos 45 años, notablemente regordete, con cabello castaño que escaseaba y ojos grises atentos. Traje caro de diseñador conocido, reloj suizo en la muñeca, aspecto general de persona sólida y materialmente acomodada. Muchas gracias por aceptar quedar, a pesar del cansancio, se levantó galantemente cuando ella apareció y se inclinó ligeramente. Ignacio Fernández Pérez, encantado de conocerla personalmente. Se sentaron en una mesa junto a una gran ventana con vista a la animada calle matutina. Pérez pidió un doble espresso, Elena un té de hierbas con miel. Entonces, ¿en qué consiste su problema? Reprimía con dificultad los bostezos después de la noche en vela y quería solucionar la cuestión cuanto antes y llegar a casa. Elena García, le voy a hablar con la máxima franqueza y sinceridad,
Pérez se inclinó notablemente sobre la mesa y bajó la voz hasta un susurro confidencial. Tengo conocimiento fiable de su situación extremadamente desagradable con esa demanda judicial. Elena sintió instantáneamente como todo se encogía dolorosamente dentro por miedo y ansiedad. De aquel juicio terrible solo sabían ella misma, los abogados y los familiares del paciente fallecido. La información era estrictamente confidencial. Perdone, pero no entiendo de qué habla, intentó mantener la calma. De aquel caso trágico de hace 2 años. Diagnóstico incorrecto durante una llamada, posterior muerte del paciente en el hospital, demanda civil de los familiares por 3 millones. Pérez hablaba con tono absolutamente tranquilo, pero sus ojos seguían atenta y fijamente cada cambio en su rostro. Elena quiso levantarse inmediatamente y marcharse de la cafetería, pero las piernas de repente dejaron de obedecerla y se le secó la garganta. Este desconocido sabía lo que ella ocultaba cuidadosamente incluso a su propio marido. ¿Quién es usted en realidad? Soy una persona que tiene la posibilidad real de ayudarla, Elena García. Debo reconocer inmediatamente, no soy médico, como me presenté por teléfono. Soy abogado titulado con mucha experiencia. Y tengo todas las conexiones y recursos necesarios para resolver definitivamente su doloroso problema. ¿Y qué quiere a cambio? Un favor muy pequeño de carácter informativo. Su marido lleva actualmente un caso judicial sonado contra la empresa farmacéutica Farminvest. Solo necesito información regular sobre el curso de este caso, qué documentos han reunido, qué testigos han encontrado, qué próximos pasos de investigación se planean. Moreno llamó el lunes por la mañana temprano, antes incluso de que Alejandro hubiera conseguido despertar del todo y tomarse la primera taza de café. La voz del detective era inusualmente tensa, con notas de ansiedad mal disimulada. Alejandro, hay que quedar urgentemente. El asunto no admite demora. ¿Qué ha pasado? ¿Algunas circunstancias nuevas? Por teléfono no se puede hablar de esto. La línea puede estar intervenida. ¿Puede estar en la oficina en media hora? El detective vino con el rostro gris de agitación y cerró inmediatamente con fuerza la puerta del despacho, comprobando además que el pestillo había cerrado. Alejandro nunca antes había notado tal cautela en él. Nuestro primer testigo clave, Manuel Guerrero, trabajador del almacén, se negó de repente a dar testimonio ayer por la tarde. Me llamó a casa hacia las 11 y dijo que había cambiado definitivamente de idea, que no quería relacionarse más con ningún juicio e investigación. Alejandro dejó lentamente la pluma con la que hacía anotaciones en los documentos y miró atentamente a Moreno, tratando de entender todo el significado de lo que ocurría. El segundo testigo, Olga Herrero, antigua gerente de logística, me llamó hace 1 hora con declaración análoga. También se niega categóricamente a participar en el caso. Es más, dice que teme seriamente por la seguridad de su familia y sus hijos pequeños. ¿Significa que les están intimidando de manera específica y sistemática? O les intimidan, o les sobornan generosamente, o usan las dos cosas simultáneamente. Moreno sacó su gastada libreta de notas y la abrió en la página con anotaciones. El tercer testigo potencial, Vladimir Rojo, trabajador directo del almacén de producción, se marchó inesperadamente de la ciudad. Los vecinos del piso compartido cuentan, hizo el equipaje literalmente en una noche, ni siquiera avisó a la dirección en el trabajo principal. Alejandro se levantó de la mesa y se acercó lentamente a la gran ventana que daba a la bulliciosa calle urbana. Abajo transcurría la vida normal, la gente se apresuraba al trabajo, los autobuses llevaban pasajeros, los niños iban a la escuela. Y aquí, en el despacho de la 8ª planta, se desmoronaba el caso al que había dedicado los últimos meses. Sin testimonios convincentes de testigos, demostrar la culpa criminal de Farminvest en el juicio sería inmensurablemente más difícil, prácticamente imposible. Hay al menos algunas suposiciones sobre quién concretamente podría haberles asustado o inclinado al rechazo de colaborar. Estoy trabajando activamente en esa cuestión, pero hasta ahora no hay resultados concretos. Pero hay otro problema posiblemente aún más serio. Moreno calló notablemente, eligiendo las palabras. Existe una alta probabilidad de filtración de información confidencial directamente de nuestra parte. ¿Cómo hay que entender eso? Los testigos demuestran conocimiento de detalles muy específicos de nuestra investigación, que nunca hemos divulgado públicamente ni hemos discutido con nadie ajeno. Además, alguien evidentemente les previene de nuestros planes e intenciones concretos mucho antes de que empecemos a realizarlos. Alejandro sintió como el frío le recorrió la espalda.
Volvió al escritorio de trabajo y se dejó caer pesadamente en la silla. El círculo de personas que tenían acceso a los materiales más delicados del caso era extremadamente limitado. Varios socios del bufete jurídico en los que confiaba incondicionalmente desde hacía muchos años. 2 expertos independientes con reputación impecable. El propio Moreno, a quien conocía desde hacía más de 10 años. Él mismo. Y Elena, a quien contaba regularmente el curso del caso y mostraba los documentos más importantes. Es necesario comprobar cuidadosamente a todos sin excepción los que han tenido acceso de una u otra manera a los materiales del caso. Ya he comenzado este trabajo. Para el final de la semana deberían estar los primeros resultados de la investigación interna. Después de la marcha de Moreno, Alejandro estuvo sentado en el despacho prácticamente hasta tarde por la noche, analizando minuciosamente cada paso en el caso, cada conversación, cada documento que podía haber caído en manos ajenas. El adversario actuaba excepcionalmente de manera profesional, cautelosa y bien pensada. No era una filtración casual de información, sino trabajo específico y sistemático. En casa Elena ya estaba preparando la cena, de pie junto al fogón con expresión ausente. Parecía notablemente más cansada que de costumbre, incluso después de los turnos de 24 horas más duros. Los movimientos eran como mecánicos, la mirada dispersa. ¿Qué tal el trabajo, cariño?, preguntó Alejandro, abrazando a su mujer por los hombros. Muy duro estos últimos días. Tercer día seguido de llamadas exclusivamente complicadas y traumáticas. Y hoy ha ocurrido una intoxicación masiva en el instituto número 17, tuvimos que hospitalizar a 20 niños de distintas edades. ¿Intoxicación por qué exactamente? ¿Conseguisteis establecer la causa? Por ahora no está claro definitivamente. Preliminarmente sospechan de productos defectuosos en el comedor escolar, posiblemente carne o productos lácteos caducados. Elena puso delante del marido un plato con Borg, pero le temblaban ligeramente las manos. ¿Y a ti cómo te van las cosas con la investigación? Alejandro contó detalladamente los serios problemas con los testigos, sobre su rechazo masivo y simultáneo a colaborar. Elena escuchaba atentamente, hacía ocasionalmente preguntas aclaratorias sobre detalles y circunstancias. Quizás la gente simplemente tiene miedo objetivamente de relacionarse con una empresa farmacéutica tan grande e influyente. Es una corporación seria con grandes posibilidades financieras. El asunto no está solo en el miedo natural. Alguien les convence de manera muy específica y profesional para que callen. Posiblemente, combinando amenazas con estímulos materiales. En la cocina entró Miguel con la tableta en las manos, en cuya pantalla estaba abierta una tabla complicada con multitud de columnas de datos financieros. Papá, Ana y yo hemos encontrado otra información interesante en fuentes abiertas. Giró la pantalla para que su padre pudiera ver bien. Farm Invest transfiere regularmente sumas muy grandes a varios bufetes jurídicos poco conocidos. Las sumas son realmente impresionantes, pero no está nada claro por qué servicios concretos. Alejandro estudió atentamente la tabla presentada. Los nombres de los bufetes jurídicos no le decían absolutamente nada, pero las sumas transferidas realmente impresionaban por su tamaño. ¿De dónde habéis obtenido estos datos? ¿Hasta qué punto se puede confiar en ellos? Es información financiera oficial para accionistas que la empresa está obligada a publicar por ley. Pero no hemos conseguido encontrar de ninguna manera información sobre qué servicios jurídicos concretos prestan estas firmas misteriosas a Farm Invest. Trabajo excelente, hijo. Pásame sin falta este archivo. Lo estudiaré todo más detalladamente desde el punto de vista profesional. Y otra regularidad bastante extraña, añadió Miguel, cambiando a otra pestaña. Farm Invest tiene relaciones comerciales documentalmente confirmadas con varias empresas que se especializan en cuestiones de seguridad y consultorías diversas. ¿Qué significa eso concreto? Empresas de seguridad privadas, agencias de detectives, consultores de seguridad. Es muy posible que contraten a gente especialmente entrenada precisamente para ejercer presión sobre testigos incómodos e informadores potenciales. Elena levantó la taza de café caliente, pero le temblaban notablemente las manos, y la volvió a poner rápidamente en la mesa. Alejandro se fijó en este detalle, pero decidió que su mujer simplemente estaba muy cansada después de otro turno duro. Al día siguiente Elena volvió a irse al trabajo muy temprano por la mañana, antes incluso de las 7. El horario de servicios era tradicionalmente apretado, 24 horas cada 3 días, pero últimamente a menudo había que quedarse en llamadas urgentes adicionales por falta de personal.
Hoy puedo volver bastante tarde, avisó, recogiendo a prisa las cosas. En la ciudad han declarado oficialmente epidemia de gripe estacional, se espera un aumento drástico del número de llamadas a urgencias. Alejandro asintió y besó tiernamente a su mujer de despedida, sin sospechar que estaba mintiendo. En realidad, Elena 1 hora después de salir de casa se reunió con Pérez en esa misma cafetería El Encuentro. Él parecía notablemente más contento y seguro de sí mismo que la vez anterior. ¿Cómo está el ambiente en casa? ¿Qué humor tiene el marido? Preguntó apenas ella se sentó a la mesa. Alejandro está muy nervioso y preocupado. Los testigos claves se niegan uno tras otro a dar testimonio contra Farm Invest. Sospecha que alguien está influyendo sobre ellos de manera específica. Son muy buenas noticias para nosotros. Significa que nuestro trabajo da resultados tangibles y se mueve en la dirección correcta. Pérez abrió su maletín de cuero y sacó varias carpetas. Hoy necesito copias de los peritajes médicos más frescos sobre los últimos casos registrados de intoxicación por medicamentos de producción Farm Invest. Elena con corazón pesado le pasó una carpeta gruesa con documentos. En ella se encontraban resultados de necropsias, análisis detallados de sangre y otros materiales biológicos de los afectados, conclusiones desarrolladas de toxicólogos y médicos forenses. ¿Qué más planea hacer concretamente tu marido en el próximo tiempo? La semana que viene debe realizar un interrogatorio al tecnólogo jefe de la fábrica de producción, la persona que se responsabiliza directamente de la calidad de los productos fabricados. Si acepta dar testimonio honesto bajo juramento, esto puede convertirse en la prueba decisiva de la culpabilidad de la empresa. Pérez anotó cuidadosamente la información recibida en una pequeña libreta con cubierta de cuero. Perfecto. Esta información nos ayudará mucho en el trabajo posterior. ¿Y cómo va tu asunto personal? ¿La demanda de los familiares de aquel paciente? La vista judicial está fijada definitivamente para el mes que viene. El abogado dice que las posibilidades de ganar el caso son mínimas. No te preocupes en vano. Para entonces todos tus problemas estarán completamente resueltos. Le tendió un sobre grueso. Un pequeño apoyo material para gastos corrientes y pago de servicios jurídicos. Elena cogió el sobre sin mirar siquiera dentro. El dinero realmente le hacía mucha falta, para pagar al caro abogado, para la posible compensación a los familiares del paciente fallecido. Pero cada nueva reunión con Pérez se le hacía más difícil, provocándole cada vez mayor repugnancia interior hacia sí misma. Mientras tanto, Miguel y su compañera de clase Ana continuaban sus búsquedas en la bien equipada biblioteca del instituto. Ana se topó casualmente con un artículo curioso en un número antiguo de una revista médica especializada. Miguel, mira lo que he encontrado, le enseñó las páginas amarillentas por el tiempo. Hace exactamente un año se publicó un artículo científico serio sobre el crecimiento brusco del número de casos de total ineficacia de medicamentos en nuestra región. ¿Y quién es el autor de esta publicación? Todo un grupo de médicos de diferentes hospitales y ambulatorios de la ciudad. Realizaron una investigación a gran escala de medicamentos de varios productores importantes. Miguel leyó atentamente el artículo de principio a fin. Los médicos documentaban detalladamente una regularidad extraña e inquietante. Muchos medicamentos, especialmente los vitalmente importantes, no daban el efecto terapéutico esperado incluso cumpliendo estrictamente todas las recomendaciones médicas. Los pacientes se quejaban masivamente de la ausencia total de mejorías en el estado de salud, a pesar de la prolongada toma de los medicamentos prescritos. Fíjate, la abrumadora mayoría de los medicamentos ineficaces, según la investigación, los producía precisamente la empresa Farm Invest, dijo Miguel, señalando los gráficos y tablas correspondientes. Resulta que el problema existe ya hace bastante tiempo, pero ninguno de los médicos lo relacionaba directamente con la producción de medicamentos falsos. Todo se achacaba a causas naturales. Hicieron cuidadosamente varias copias del artículo y enseñaron impacientes el hallazgo a Alejandro tarde por la noche, cuando volvió a casa del trabajo. Es realmente una prueba muy importante, dijo él, estudiando cuidadosamente el texto científico. Los trabajadores médicos han registrado la existencia del problema oficialmente, en una publicación revisada por pares. ¿Se puede intentar contactar con los autores de este artículo? Preguntó Miguel. ¿Quizás acepten dar testimonio en el juicio? Seguro que lo intentaré. Mañana mismo empezaré la búsqueda de estos médicos e intentaré hablar con ellos. Tarde por la noche, cuando la familia ya se preparaba para dormir y en la casa reinaba un silencio pacífico, sonó una llamada telefónica brusca.
Alejandro descolgó el auricular del teléfono de casa. Diga. ¿Quién habla? Deja inmediatamente el caso contra Farm Invest, o tu familia sufrirá gravemente, pronunció una voz masculina desconocida con notas características de amenaza y colgó inmediatamente. Alejandro miró rápidamente el identificador de llamadas, se mostraba la inscripción número oculto. El corazón empezó a latir aceleradamente. Llamó a Elena y le contó detalladamente el contenido de la llamada. ¿Es realmente serio?, preguntó ella, y en la voz se oían claramente notas de miedo sincero. ¿O simplemente intentan asustarnos? Sinceramente, no lo sé. Es muy posible que sea un intento normal de presión psicológica. Pero tampoco se puede descartar una amenaza real. ¿Y si realmente pueden hacer daño a Miguel? Elena se sentó inquieta en el borde de la cama. ¿Y si no son palabras vacías? Alejandro abrazó fuertemente a su mujer, sintiendo cómo temblaba de agitación. Veía que Elena estaba sincera y profundamente asustada. El pensamiento de que las amenazas criminales pudieran tocar a su único hijo le daba miedo a él mismo no menos. Mañana hablaré sin falta con Moreno sobre este incidente. Quizás convenga tomar medidas adicionales de seguridad para la familia. Quizás sea mejor parar este caso peligroso, preguntó muy bajito Elena. ¿Por la seguridad de Miguel? No, querida. De ninguna manera. Demasiadas personas inocentes ya han sufrido y muerto por sus medicamentos falsos. Elena no sabía ni podía saber que la llamada telefónica amenazante era parte integrante del plan cuidadosamente pensado de Pérez. Él calculaba fríamente que la presión directa sobre la familia obligaría a Alejandro o bien a renunciar completamente a llevar el caso, o bien debilitaría sustancialmente su determinación y concentración. Tarde por la noche, Alejandro estaba sentado en su despacho doméstico, trabajando con documentos jurídicos, cuando oyó como Elena hablaba bajito por el teléfono móvil en el recibidor. Ignacio, ya me estoy preparando y salgo. ¿Dónde nos vemos exactamente esta vez? Alejandro no dio importancia especial a esta conversación. Su mujer realmente tenía multitud de colegas médicos, y un médico con el nombre común Ignacio perfectamente podía trabajar en uno de los numerosos hospitales o ambulatorios de la ciudad. El servicio de urgencias coordinaba constantemente su actividad con otras instituciones y servicios médicos. Elena cogió rápidamente el bolso con documentos y se fue de casa. Alejandro continuó el trabajo concentrado con los materiales del caso, sin sospechar absolutamente que su mujer se dirigía no a una llamada médica urgente, sino a otra reunión secreta con la persona que metódica y despiadadamente destruía el caso principal de toda su carrera profesional. Las sospechas se acumularon durante los últimos días. Elena se iba demasiado a menudo a llamadas urgentes, sabía demasiado sobre los detalles del caso, se ponía demasiado nerviosa en las conversaciones sobre Farm Invest. Alejandro decidió seguir a su mujer. El miércoles por la noche Elena volvió a prepararse para ir al trabajo. Intoxicación masiva en el comedor de la fábrica, dijo, abrochándose la chaqueta. Puedo volver solo por la mañana. Alejandro esperó 10 minutos y salió al coche. Elena no iba en dirección al hospital. Su automóvil se dirigía al centro de la ciudad, al barrio de edificios antiguos altos. Mantuvo la distancia, siguiendo las luces traseras conocidas. Elena aparcó cerca de un edificio de 9 plantas y entró en el portal. Alejandro esperó 5 minutos y la siguió. El ascensor mostraba la 5ª planta. Subió por las escaleras. La puerta de uno de los pisos estaba entreabierta. Desde dentro se oían voces, femenina y masculina. Alejandro reconoció la voz de su mujer. Empujó la puerta y entró dentro. En la pequeña cocina, sentados a la mesa, estaban Elena y un hombre desconocido de mediana edad. Regordete, con cabello escaso, en traje caro. Entre ellos había documentos médicos y un sobre blanco. Tu marido mañana presenta una solicitud de interrogatorio del médico jefe del hospital número 7, decía tranquilamente el hombre. Debes avisarnos si cambia de táctica. Elena asentía, hojeando unos papeles. Ignacio, ¿y cómo van las cosas con mi juicio? Prometiste resolver la cuestión de la compensación. Todo bajo control. La demanda será rechazada el mes que viene. Alejandro estaba de pie en el umbral, sin creer lo que veía. Su mujer transmitía información confidencial sobre su caso a algún Ignacio. Por dinero. Pérez le notó primero y se levantó bruscamente, volcando la silla. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
Elena se volvió y palideció. En sus ojos había terror. Alejandro. Puedo explicarlo todo. ¿Pero qué hay que explicar? Gritó Alejandro, entrando en la cocina. Me vendiste a este cabrón. Se abalanzó sobre Pérez. Este intentó retroceder, pero Alejandro le agarró por las solapas del traje y le golpeó en la cara. Pérez era más corpulento y pesado, pero Alejandro luchaba con la furia de la desesperación. Cayeron al suelo, volcando la mesa con los documentos. Basta. Gritaba Elena. Parad. Pérez intentó dar un golpe de respuesta, pero Alejandro esquivó y golpeó otra vez. Rodaron por el suelo, rompiendo sillas y golpeando armarios. Los vecinos golpeaban la pared, alguien gritaba tras la puerta. Solo estábamos discutiendo cuestiones médicas. Jadeaba Pérez, intentando apartar a Alejandro. ¿Médicas? Alejandro le golpeó una vez más. ¿Con un sobre de dinero? ¿Con documentos secretos? Elena agarró a su marido del brazo, intentando separarle. Alejandro, para. No lo entiendes. Lo entiendo todo. Apartó a su mujer y se levantó. Me vendiste. Pérez estaba sentado en el suelo, sujetándose la nariz rota. Alejandro, por favor, escúchame. Elena intentaba acercarse a su marido. Tenía un juicio, una demanda de 3 millones. Podía perder el trabajo, la reputación. ¿Por 3 millones me traicionaste? No te traicioné. Simplemente. Ignacio me ayudó a resolver el problema, y a cambio le filtraste todos los materiales del caso. Por tu culpa muere gente. Elena se echó a llorar. Las lágrimas corrían por su cara, corriendo el maquillaje. No sabía que iba a intimidar a los testigos. Me prometió solo consultas, ayuda jurídica. ¿Consultas? Alejandro señaló los documentos esparcidos por el suelo. Estas son historias clínicas de los afectados. Le transmitías datos personales de pacientes. Pérez se levantó, limpiándose la sangre de la cara. Alejandro, hablemos tranquilamente. Podemos encontrar un compromiso. Cállate. Alejandro se volvió hacia él. Sobornaste a mi mujer, intimidaste a los testigos, amenazaste a mi familia. Es business, nada personal. Farm Invest es un cliente importante, pagan buen dinero. Alejandro se abalanzó otra vez sobre él, pero Elena se interpuso entre ellos. Basta. Basta de pelear. Gritaba. Los vecinos ya han llamado a la policía. Alejandro se paró. Efectivamente, tras la puerta se oían voces, alguien subía por las escaleras. Largaos de aquí los dos, dijo fríamente. Y que no te vea más cerca de mi hijo. Alejandro, soy tu mujer. Fuiste mi mujer. Ahora eres simplemente una puta vendida que trafica con vidas de personas. Elena sollozó aún más fuerte. Pérez recogió del suelo los documentos y el sobre con dinero. Alejandro se arrepentirá de esta decisión. El caso contra Farm Invest fracasará de todas formas. Ya veremos. Alejandro salió del piso sin mirar atrás. En el portal se cruzó con 2 vecinos que subían a averiguar la causa del ruido. Perdonen las molestias, dijo. Asuntos familiares. En casa Miguel estaba sentado ante el ordenador en su habitación. Al oír los pasos de su padre, salió al pasillo. Papá, ¿dónde estabas? Mamá llamó, te buscaba. Alejandro se sentó en el sofá y se frotó la cara con las manos. ¿Cómo contar a un hijo de 15 años que su madre es una traidora? Miguel, siéntate. Tengo que decirte algo. El hijo se sentó al lado, mirando a su padre con preocupación. Tu madre. Elena nos traicionó. Transmitía información sobre nuestro caso a los competidores. Por dinero. Miguel calló varios segundos, asimilando lo oído. ¿O sea que por su culpa los testigos se niegan a dar testimonio? Sí. La sobornó un abogado que trabaja para Farm Invest. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Y no quiero saberlo. Miguel abrazó a su padre por los hombros. Saldremos adelante, papá. Sin ella. Y castigaremos a todos por lo que han hecho. Sí, hijo. Los castigaremos. Alejandro sintió por primera vez que no estaba solo en esta lucha. Tenía un hijo que le entendía y apoyaba. Y Elena había hecho su elección cuando aceptó la primera reunión con Pérez.
Al día siguiente del desenmascaramiento, Alejandro presentó solicitud de divorcio. Simultáneamente se dirigió con petición de privación a Elena de los derechos parentales. Traicionó la confianza de la familia y puso en peligro la vida del hijo, explicó al abogado de asuntos familiares. Los materiales se transmitieron a la fiscalía. A Ignacio Pérez le arrestaron una semana después. Las acusaciones incluían corrupción, soborno de testigos e interferencia en la administración de justicia. Su bufete jurídico empezó a desmoronarse, los clientes rescindían masivamente los contratos, temiendo la conexión con el escándalo de corrupción. A Elena la citaron para investigación de servicio en el hospital. La administración averiguó que violaba sistemáticamente el secreto médico, transmitiendo datos personales de pacientes a terceras personas. ¿Entiende la gravedad de sus acciones?, preguntó el médico jefe en la comisión. Entiendo, respondió bajito Elena. La despidieron con la formulación por violación de la ética profesional. La licencia médica se la retiraron por 3 años. La posibilidad de trabajar como médica desapareció. El caso contra Farm Invest sonó de manera nueva. Sin la oposición de Pérez, los testigos empezaron a dar testimonio. Los trabajadores del almacén contaron sobre la sustitución de medicamentos, antiguos empleados de la empresa proporcionaron documentos internos. Alejandro ganó el proceso completamente. El tribunal obligó a Farm Invest a pagar compensaciones por suma total de más de 2.000 millones. La empresa fue liquidada, su dirección recibió condenas de prisión. Elena alquilaba una habitación en un piso compartido en las afueras de la ciudad. Encontrar trabajo de médica era imposible, en todas partes exigían licencia vigente. Se colocó de enfermera en una pequeña clínica privada por salario mínimo. El juicio por su error médico de hacía 2 años lo ganó formalmente, el caso se cerró por falta de pruebas de culpabilidad. Pero los servicios del abogado se comieron los últimos ahorros y la reputación moral quedó destruida. Intentaba llamar a Miguel, pero el hijo no cogía el teléfono. Varias veces fue al instituto, esperando hablar con él, pero se marchaba por otra salida. Un año después Alejandro y Miguel se mudaron a un piso espacioso de 3 habitaciones. Los honorarios por el caso ganado permitieron mejorar sustancialmente las condiciones de vivienda. Miguel estudiaba con sobresaliente y pensaba ingresar en la Facultad de Derecho. A menudo ayudaba a su padre con cuestiones informáticas, estudiaba materiales de casos, se interesaba por las sutilezas del trabajo jurídico. Alejandro abrió su propia práctica jurídica, especializándose en disputas médicas. A él acudían pacientes que habían sufrido por errores médicos, medicamentos defectuosos, negligencia del personal sanitario. Conozco esta esfera desde dentro, decía a los clientes. Y sé cómo luchar contra ella. 16 de agosto, el cumpleaños de Miguel. Por la noche la familia de 2 personas celebraba la fecha en un restaurante. Tarta, regalos, planes de futuro. El teléfono sonó a las 9:30. Elena. Miguel miró la pantalla y cogió el auricular de mala gana. Diga. Miguel, feliz cumpleaños, hijo mío. 16 años. Qué rápido has crecido. Gracias. ¿Cómo van las cosas en el instituto? ¿Cómo está papá? Todo normal. ¿Quizás podamos vernos? Quiero regalarte algo, hablar. No hace falta. Miguel, soy tu madre. Una madre no traiciona a la familia por dinero. Desconectó el teléfono y lo puso sobre la mesa. Alejandro extendió la mano y la puso en el hombro de su hijo. Ella hizo la elección sola. Debemos seguir viviendo. Lo sé, papá. Simplemente a veces me da pena. La pena es normal. Pero el perdón debe ganárselo. Elena estaba sentada en su habitación de 12 metros cuadrados. La vecina del piso compartido veía la televisión en el pasillo, el sonido se colaba a través de las paredes finas. Comprendió que había perdido lo más importante en la vida, la familia. Por dinero que al final no había recibido. Por resolver un problema que se había solucionado solo, pero demasiado tarde. Pérez cumplía condena de 8 años en colonia de régimen estricto. Elena le escribió varias cartas, esperando apoyo. En la última carta preguntaba: Ignacio, ¿de verdad todo fue solo por dinero? ¿De verdad no significaba nada para ti? No hubo respuesta. Y no la habría. Esa noche Miguel se durmió tarde, hojeando libros de derecho. En la mesa había el regalo de su padre,
un conjunto de literatura jurídica y una tableta para trabajar con documentos. Alejandro estaba sentado en el despacho, preparándose para el proceso de mañana. Nuevo caso, una empresa farmacéutica intentaba otra vez ocultar efectos secundarios de un medicamento. La historia se repetía, pero ahora él tenía experiencia y comprensión del sistema. El teléfono mostraba las 11 de la noche. El día de trabajo había terminado, era hora de dormir. Mañana sería un nuevo día. Nuevos casos, nuevas victorias, nuevos pasos hacia la justicia. Sin mentiras, sin traición, sin compromisos con la conciencia. Elena apagó la luz en su habitación y se acostó en la cama estrecha. Fuera ruía la ciudad nocturna, vivía su vida, sin fijarse en la mujer solitaria que había cambiado el amor por dinero y se había quedado sin nada. Por la mañana tenía que ir otra vez al trabajo de enfermera. Recibir céntimos, aguantar la grosería de los pacientes, soñar con la devolución de la licencia. Y cada día recordar que todo esto era resultado de su propia elección.